Ahora, mis queridos hermanos, los invito para que nos dispongamos a abrir la palabra del Señor. Por supuesto, antes de eso, quiero invitarles a hacer una oración. Padre maravilloso, en esta hora quiero abrir tu palabra para mis hermanos y te ruego en el nombre de Jesús que ella pueda ser para nosotros esa fuente que salta para vida eterna. Háblanos hoy, tócanos hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, quisiera hablarles de un planeta en cuarentena. ¿Se imaginan ustedes por un momento qué ocurriría si se prolongara la cuarentena en la que nosotros estamos durante no solamente un tiempo indefinido, sino que llegara a abarcar años y años? Imagínense, suena utópico por cierto, pero imagínense cómo serían las cosas. Por ejemplo, los niños, la única naturaleza que conocerían serían la que vieran por las ventanas o en el patio de sus casas, pero no sabrían más acerca de las cosas que están más lejanas, más allá. Imagínense también que todas las historias que les contaran sus padres, sus abuelos, acerca de grandes escenarios deportivos donde se congregaba una inmensa cantidad de gente para contemplar estos encuentros, o a lo mejor el pensar en viajar alrededor del mundo, a ellos les parecería más bien un cuento de hadas. Pues bien, exactamente eso es lo que ha pasado aquí en este mundo desde que el virus del pecado obligó a que el planeta entero entrara en cuarentena. No sabemos qué es lo que ocurre al otro lado de los límites que se nos han impuesto. No sabemos qué pasa allá en la presencia del Señor, ni en los mundos que no han caído. Estamos como metidos en una burbuja en este planeta que ha sido contaminado por el pecado. Así que quiero invitarles a hacer una reflexión, un análisis de lo que puede ser, de lo que podría significar no solamente lo que la Biblia enseña del origen del pecado, de la cuarentena en la que estamos, sino también las implicaciones en los proyectos divinos y lo que nosotros debiéramos hacer. En primera instancia, quiero invitarles a reflexionar en el origen de la cuarentena. Y vayámonos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Remontémonos a lo que fue el origen en el cielo. Para esto, obviamente, Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17, nos hablará acerca del querubín cubridor. Ezequiel 28, por cierto, es una endecha, es decir, un canto fúnebre al rey de Tiro. Sin embargo, como nosotros sabemos, lo que se dice aquí no puede ser tomado literalmente para un ser humano. Tiene que ser un individuo que no pertenezca a nuestra raza. Pues bien, el versículo 12 de Ezequiel 28 dice: Hijo de hombre, levanta endecha. Es decir, hazle este canto fúnebre, cántale esta endecha al rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Obviamente, desde esas palabras iniciales, nosotros nos damos cuenta de que no se está hablando simplemente de un ser humano, por muy alta que fuera su alcurnia o por muy elevada que fuera su posición. Sigue diciendo, en Edén, aquí ya definitivamente no calza con un ser humano que reinara sobre la ciudad de Tiro. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas fueron preparados para ti el día de tu creación. Noten que ya no se nos habla acerca de un nacimiento, sino de una creación. Por lo tanto, lo que se nos está mencionando aquí, la endecha sobre el rey de Tiro, es algo que se está mencionando de un ser que no es terreno, que no es de nuestro nivel de la creación humana.
El versículo 14 ya definitivamente lo coloca en la esfera de lo angelical. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y ahora se nos indica algo muy particular. Estamos hablando del querubín cubridor, del sello de la perfección de Dios, de un individuo que era acabado de hermosura. Se nos dice que estuvo no en el Edén terrenal, sino en el Edén celestial. Y allí se nos menciona que en medio de las piedras de fuego se paseaba. En alguna ocasión yo les mencionaba que la expresión piedras de fuego en algunas traducciones se las hace mencionar, se las traduce como seres de fuego. ¿Quiénes son los seres de fuego? Pues indudablemente tiene que estar mencionándose a la deidad. Pero noten ahora lo que la palabra del Señor dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La palabra del Señor nos presenta en este caso a un individuo absolutamente perfecto. Las más extraordinarias descripciones que yo haya podido leer en la palabra del Señor están referidas específicamente a este individuo, el querubín grande, el querubín protector. Pero se nos menciona algo, que él había sido creado perfecto y que estuvo en ese estado de perfección en todo su caminar, es decir, en todo su vivir. La palabra del Señor hace que caminar y vivir sean sinónimos, debido a que la cultura en la que la Biblia comenzó a escribirse era una cultura nómada, y entonces por eso es que ustedes encuentran expresiones como caminó Enoc con Dios, porque caminar era vivir. Entonces, eso mismo se le dice al querubín cubridor, que en todo su caminar, en todos sus caminos, él era perfecto hasta que se halló en él maldad. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra del Señor? Permítanme leer el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y el versículo 17 expresa: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti las naciones. Es decir, un individuo absolutamente perfecto llega a un momento en que misteriosamente se halla en él maldad. Alguien que era perfecto obviamente no tenía por qué tener maldad, porque la maldad no hace parte de la perfección. La maldad es una degradación de la perfección. Pero este individuo perfecto en todos sus caminos llega un momento en que en él se halla maldad. Y dice que fue llenándose, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Primero el individuo se halla en él maldad, después comienza a llenarse él de iniquidad y finalmente la palabra del Señor dice que peca. Por lo tanto, el querubín protector se degrada y ya deja de ser el querubín protector para ser el arrojado de entre las piedras de fuego, de entre la presencia de Dios. Quienes conocen de este tema saben que hay un texto en el libro de Isaías, en el capítulo 14, los versículos 12 al 14, que nos hablan siempre como dándole más información y más contexto a esto que acabamos de leer. Isaías 14, 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh
lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías nos menciona lo que había en la mente del querubín cubridor. Pero Isaías agrega que no solamente el querubín cubridor tenía esa posición, sino que nos hace mención de un nombre: el lucero, hijo de la mañana. A mí me llama mucho la atención cada vez que leo esto, que cuando se menciona a nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor habla de Él como el lucero de la mañana, hasta que el lucero de la mañana salga o alumbre en vuestros corazones. Pues este individuo tiene un nombre similar al de el Señor Jesucristo. Este no es lucero de la mañana, sino lucero, hijo de la mañana. Es decir, como queriéndonos decir que este es un individuo que procede de aquel otro. El lucero de la mañana creó al lucero hijo de la mañana. Y se nos menciona qué era lo que había en el corazón, es decir, qué era lo que había en la mente, cuáles eran sus pensamientos. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Para que esta criatura se sentara en el trono del universo, tenía primero que quitar de ahí al que estaba reinando. Por lo tanto, de lo que se nos está hablando es de una rebelión en la que el querubín cubridor, el lucero hijo de la mañana, ahora se rebela contra su creador y comienza de manera pública un acontecimiento que ya se había gestado primero en su corazón cuando dijo: seré semejante al Altísimo. Pero estamos hablando de lo que ocurre para que el planeta Tierra fuera puesto en cuarentena en esta primera etapa, lo que ocurre en el cielo. Hay un tercer texto bíblico que yo quiero compartir con ustedes y está en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, y los invito para que busquen conmigo el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, 3 versículos muy importantes. El versículo 3 al comienzo, el 4 y posteriormente el 9. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Noten. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz. Este dragón es el mismo individuo que una vez fue el lucero hijo de la mañana y que sostenía el cargo de querubín cubridor o querubín protector. Pero ya no es el querubín, ya no es el lucero hijo, ahora es el dragón. Se nos indica aquí que con su cola, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, encontramos que en ese mismo libro, el del Apocalipsis, por lo tanto, este símbolo que el autor está utilizando, lo podemos rastrear muy fácil dentro del mismo libro. Apocalipsis 1:20 nos habla de las estrellas y nos dice de qué son símbolo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, en Apocalipsis, los ángeles están simbolizados por estrellas, tanto en el caso de los ángeles de las 7 iglesias que están en la diestra del testigo fiel y verdadero, como también las estrellas que arrastraba el dragón. Es por eso
que en Apocalipsis 12:9 se nos dice ya no que el dragón está con estrellas, sino con ángeles. Dice la palabra del Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Notan, mis amados? Las estrellas que arrastraba eran los ángeles que iba ganando. Allá en el cielo, el contagio del virus del pecado fue terrible. 1 de cada 3 habitantes de las cortes celestiales fue infectado. 1 de cada 3 fue llevado a la rebelión. Entendemos nosotros por la revelación que hubo algunos ángeles que simpatizaban con el querubín protector, pero que después se retractaron. Así que el contagio pudo haber sido mayor. Sin embargo, la misericordia divina, el amor de Dios, el trabajo que se hizo para redimir las huestes celestiales, pues redujo el número a 1 de cada 3. Este fue el comienzo de la rebelión que produjo posteriormente el hecho de que este planeta se aislara de la compañía de Dios y de los seres no caídos. Veamos ahora cómo entra el virus del pecado a nuestro planeta. Y para eso, el libro del Génesis, pues es bastante descriptivo en el capítulo 3 para mostrarnos lo que la palabra del Señor nos menciona en cuanto al origen del pecado en la tierra. Allá en el cielo, al querubín cubridor nadie lo tentó, nadie lo engañó. Él pasó por una situación de autodegradación. Cuando alguien intenta explicar cómo es que en un cielo perfecto, en un universo perfecto, un individuo perfecto origina en su corazón el pecado, es prácticamente imposible que nosotros podamos explicar el pecado, porque si lo llegáramos a hacer, en cierta medida lo estaríamos justificando. Y el pecado, mis amados, no tiene razón de ser, porque Dios no estableció las cosas para que en su universo perfecto el pecado se originara. Sin embargo, había algo con que Dios había dotado a sus seres inteligentes, que fue la libertad de elegir, el libre albedrío. Y seres con libre albedrío no necesitan ni siquiera ser tentados para pecar. Lo único que necesitan es tener la libertad de elegir. El Señor nos presenta sus caminos de perfección, de dicha, de felicidad, y seres con libre albedrío pueden decidir seguir en esos caminos o apartarse de esos caminos para crear sus propios caminos. Y esos caminos que parecen derechos, al final son caminos de muerte. Adán y Eva fueron creados y obviamente tuvo que habérseles informado acerca de la rebelión en el cielo. Dios no tuvo que haber ocultado esa información de ellos. La misma presencia en el Edén de un árbol llamado del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, esa presencia de ese árbol da a entender al lector tácitamente que el gran conflicto se había comunicado a nuestros primeros padres, y como todo tenía su origen en el libre albedrío, debía haber una forma mediante la cual se probara que ese libre albedrío era real y que los seres inteligentes creados por Dios podían tomar sus elecciones. En el cielo ocurrió la revuelta, y en la tierra y en los mundos
que el Señor había creado, entonces viene el tentador para invitarlos a unirse a su proyecto, a unirse a su rebelión. Génesis 3 comienza diciendo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estamos hablando, mis amados, de aquel que era perfecto, de aquel que era sabio de una manera increíble. Estamos hablando de un individuo que era el sello de la perfección de Dios. Su sabiduría lo llevó a analizar seguramente a la pareja recién creada. ¿Cuánto tiempo pasó de la creación a la tentación? No lo sabemos, la Biblia no lo dice y tampoco nos interesa mucho ahondar en eso. Sin embargo, Satanás se dio su tiempo, me imagino, para analizar a Adán y Eva y para elegir a cuál de los dos iba a tentar. Obviamente, estando ellos juntos, presentándole la tentación a los dos, pues iba a ser un poco más difícil que si lo hacía uno de ellos. ¿A quién? Eva era el blanco perfecto por una razón. Adán había pasado el sexto día de la creación, cuando él fue formado por Dios, había pasado un periodo de tiempo sin Eva, para que en ese periodo él se diera cuenta de que los animales habían sido creados en parejas, pero que él no tenía una ayuda idónea. Él, supongo, era feliz, pero cuando el Señor lo pone a colocarle los nombres a los animales y se da cuenta de que no hay un ser complementario a él, como acontecía con los animales, entonces fue el momento para que Dios sacara de su costilla carne y moldeara a Eva y se la diera como su ayuda idónea. En ese lapso, Adán experimentó lo que era estar sin Eva y pudo contrastar lo que era estar con ella. Cuando Adán vio a Eva y exclamó: esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamada varona, Isha, porque del varón fue tomada, la felicidad que experimentó Adán fue extraordinaria. Eva, por su parte, no sabía lo que era estar sin Adán. Desde que ella abrió los ojos a la existencia, Adán siempre estuvo con ella. Así que Adán tenía una ventaja y la serpiente quiso aprovecharse de que Eva no la tenía. Por lo tanto, se acerca a Eva y realiza ese evento trágico que nosotros llamamos la tentación. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Le dijo una verdad. Le dijo que Dios había dicho que no podían comer de todo árbol del huerto. Eso era verdad, porque el Señor le dijo que podían comer de todos menos uno. Y todos menos uno no son todos. Pero si dijo una verdad, entonces ¿en dónde estaba el veneno? Muy sencillo, en la expresión con que. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa expresión estaba empapada de duda. Con que Dios os ha dicho, o sea, Él tiene una razón por la cual no ha permitido que ustedes coman de todo árbol del huerto, y ustedes ni siquiera se imaginan cuál es. Todo eso era lo que envolvía la tentación. Eva quiere corregir a la serpiente, ¿verdad? Esto es muy importante. Eva sabía que el querubín se había rebelado y que ángeles habían entrado en la rebelión. Por lo tanto, ella esperaba que un ser angelical viniera a tentarla o a invitarla a unirse a su rebelión, a su causa. Pero Satanás era astuto y en vez de presentarse como el querubín cubridor, se presentó detrás de una serpiente.
usó una serpiente para hablar con Eva, y esto obviamente hizo que Eva se descuadernara. Ella no estaba preparada para hablar con una serpiente. Las serpientes no hablaban. Ella estaba preparada para enfrentarse a los argumentos de un querubín. Pero cuando le habla la serpiente y le dice el conque, Eva inmediatamente se sorprende y dice: no, nosotros podemos comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeremos porque vamos a morir. Entonces la serpiente le dice, ahora sí, una mentira. Le dice: no moriréis, y agrega, estoy leyendo Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la carnada que la serpiente tenía para Eva. Esa carnada, después de haber estudiado a Eva, era el hecho de que la mujer, cada que el Señor venía, quedaba estupefacta y admirada con la sabiduría del Señor. Cuando ella estudiaba la naturaleza, podía observar que tenía un diseño extremadamente inteligente y brillante. Y cada vez que ella le hacía una pregunta a su Creador, las respuestas que obtenía de parte del Señor eran maravillosas. Eva admiraba la sabiduría de su Creador, y entonces eso fue lo que Satanás usó para tentarla. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Podrás tener la sabiduría de Dios. Conocerás el bien y el mal. Por eso es que Dios les ha puesto esa prohibición, porque no está interesado en que ustedes lleguen a niveles superiores de conocimiento y sabiduría. Por eso es que los tiene ahí limitados. Pero si ustedes comen, si tú comes, Eva, entonces vas a tener esa sabiduría que tanto admiras. ¿Lo notan? Hasta de las cosas buenas se vale el diablo para llevarnos al pecado, para contagiarnos de ese virus malvado que finalmente destrozó este planeta perfecto. La serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Si eso es el temor, déjame decirte que no van a morir. Y es muy particular esto. Aunque la serpiente no argumenta, el solo hecho de que ella esté en el árbol hablando, una serpiente parlante nunca se ha visto, hablando, y que continuaba con vida, indicaba o sugería que no iban a morir. Y entonces ocurre algo insólito. En una criatura perfecta como Eva, cuya inclinación era hacia la obediencia a su Creador, ocurre ahora algo que está ajeno a su naturaleza. La palabra dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Noten, lo que antes era un sinónimo de muerte, ahora ella lo ve como algo bueno. Y que era agradable a los ojos. Lo que ella evitaba ahora le resulta atrayente. Dice, lo más terrible de todo: y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y el relato triste concluye diciendo: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora ve ella el árbol codiciable para alcanzar algo que tanto le había gustado: la sabiduría. La palabra del Señor dice que efectivamente los ojos de ellos fueron abiertos. Pero en esta ocasión se abren para darse cuenta que sus vestiduras de santidad ya no las tenían, que habían desaparecido y que ellos ahora estaban desnudos. Sus ojos se abrieron, pero ya no para contemplar la hermosura de todo, sino para comenzar a ver la degradación de este planeta.
el Señor viene, los llama y el virus del pecado ahora los lleva a esconderse, porque el pecado siempre quiere separarse, aislarse de Dios. Nosotros conocemos la historia. Eva, al igual que Adán, que comió del fruto porque no podía pensar en una existencia sin su ayuda idónea, ahora son expulsados juntos de aquel paraíso maravilloso creado por Dios para ellos, y tienen que abrirse paso en un mundo que, aunque estaba recién salido de las manos de su Creador y que para nada es como el que nosotros conocemos hoy, sí se fue paulatinamente degradando hasta llevarnos a lo que nosotros hoy conocemos, lo que contemplan nuestros ojos. Pero ahora quiero invitarles, mis amados, a que reflexionemos en que el pecado no solamente separó a Adán y Eva de Dios y los separó del Edén, sino que por el hecho de que los seres humanos tenían la facultad de ser procreadores, ahora toda la raza que provenga de ellos, toda la descendencia que viniera de ellos, estaba igualmente con ellos sujeta a las consecuencias del pecado. Si nosotros leemos, mis amados, en Isaías capítulo 59, me gustaría que, si tienen sus Biblias con ustedes, tuvieran la gentileza de abrirlas ahí. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 dicen: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El texto, mis amados, es bello en el sentido de que nos dice que la mano del Señor no se ha acortado para salvar. Que a pesar de que el pecado entró a este mundo, la salvación también está disponible. Que el Señor no tiene la disposición a apartarse de nosotros y no querernos escuchar. Pero nuestros pecados produjeron el aislamiento. Nuestros pecados produjeron la separación. Nuestros pecados produjeron que el planeta entero entrara en estado de cuarentena y aislamiento. El texto originalmente nos menciona que Israel había empecinado su vida tanto como pueblo, como nación, en la maldad y en el pecado, que eso produjo un cisma con el Señor. Pero el principio teológico que está detrás de esta declaración es que el pecado como tal aisló a la raza humana y al planeta bajo su cargo de la presencia inmediata de Dios. Nuestros pecados no nos permiten ver el rostro ni la gloria de Dios. Hemos sido separados de Él. Y no solo de nuestro Creador, no solamente de la deidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El pecado nos ha distanciado también de los otros seres creados no caídos. Aunque los ángeles tienen acceso a nuestro mundo y la deidad se introduce en el mundo para salvarnos, nosotros no podemos salir de aquí, no podemos contemplar las bellezas de la creación del universo, no podemos ir a las cortes celestiales. No podemos conversar libremente con los ángeles ni con seres que habitan en mundos no caídos. Nosotros estamos envueltos en un planeta en cuarentena. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Había un plan establecido por Dios para salvar a la raza que hubiera deseado o que deseara separarse y apartarse de Él.
Es lo que nosotros llamamos el plan de salvación, el proyecto maravilloso de la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos menciona en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, algo que a mí en realidad me deja altamente impresionado. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, había un periodo establecido en el tiempo para que el Hijo viniera a este mundo, que naciera como un ser humano, para que el Hijo de Dios hecho hombre ahora llevara sobre sí toda el contagio que el pecado había producido en la raza, y en lugar de que la humanidad muriera, Él tomara su lugar intercambiando posiciones, tomando para sí la mortalidad del virus del pecado y dándonos a nosotros la inmunidad que Él, por su vida perfecta y por su muerte sustituta, pudo intercambiar con nosotros. Ese era el plan: salvarnos, tomando nuestro lugar y dándonos el suyo. Ni siquiera en las más locas imaginaciones de la astuta serpiente se pudo haber imaginado que Dios mismo se iría a encarnar para morir por nosotros. Y esto es lo que constituye, mis amados, lo precioso, lo maravilloso del plan de salvación. Cuando llegó el momento, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, cumplió exactamente lo que tenía que cumplir, vivió una vida perfecta, murió una muerte expiatoria, resucitó de la muerte eterna para que nosotros tengamos vida en abundancia. Por eso es que Juan 14, del 1 al 3, nos dice: no se turbe vuestro corazón. El Señor se estaba yendo, pero le estaba diciendo a sus discípulos: aunque debo dejarlos en el aislamiento de este mundo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y añade: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese Edén que se perdió allá al comienzo por la caída de nuestros primeros padres, ese Edén que se perdió se recuperará. El Señor tiene no solamente el Edén, tiene muchas moradas. Y Él dice: si no fuera de esa manera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque el deseo del Señor es que donde Él está, nosotros también estemos. El Señor le dijo a sus discípulos, y por extensión nos dijo a nosotros: ya he venido con la cura para el virus del pecado. Ya he traído la solución. La vacuna ya está lista. Vine y ahora se la entrego en dosis suficientes y abundantes. Sin embargo, ahora tengo que irme. Ustedes deben quedarse un tiempo más en el aislamiento y en la cuarentena. Pero cuando yo regrese, la cuarentena se acaba, el aislamiento termina, y ahora lo que no podemos es llevarlos a ustedes a la comunión con los seres santos y perfectos. En ocasión de mi venida podrá realizarse, porque la cuarentena estará terminada para siempre. Es por eso que Juan, allá en Patmos, cuando escucha que el Señor Jesucristo dice: ciertamente vengo en breve, él revienta en alegría y dice: amén, sí, ven Señor Jesús, porque él sabía que la venida del Señor era la ruptura de la cuarentena.
Él sabía que cuando el Señor viniera era para llevarlo a la comunión con los seres angélicos, con los seres perfectos y lo mejor de todo, para la comunión eterna con Él, para el compañerismo sin que nada se interpusiera. El plan de salvación se llevó a cabo en su momento, llegado el cumplimiento del tiempo. Y el plan de salvación se ha estado ejecutando hasta ahora para finalmente llegar a su final cuando Cristo venga por segunda vez y esto mortal se ha vestido de inmortalidad y esto corruptible se ha vestido de incorrupción. Y entonces le diremos al virus: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis amados, la venida del Señor le pondrá fin a la cuarentena a la que el planeta entero ha sido expuesto. Sin embargo, antes de la venida del Señor, hay algo que se requiere de nosotros, sí, de ti y de mí, de los dos, de todos nosotros como pueblo, de todos nosotros como iglesia, de todos nosotros como el remanente del Señor. Allá en Apocalipsis, el capítulo 14 nos menciona la misión que nosotros tenemos. El versículo 6 hasta el versículo 13 nos dice que hay un grupo de individuos llamados a proclamar que el fin de la cuarentena se acerca. Apocalipsis 14 hace eco de lo que el mismo Señor en ocasión de su ascensión le dijera a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20 y en Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16, que el evangelio debía ser predicado al mundo entero. Pues bien, Apocalipsis 14 es escrito para ti y para mí, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. La palabra dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno es la vacuna contra el virus del pecado y la solución al aislamiento de la raza y del planeta. Y hay un grupo simbolizado por 3 ángeles que predican con voz potente ese evangelio eterno. Antes de la venida del Señor, se requiere que tú y yo seamos los instrumentos de Dios, no solo para recibir la vacuna del evangelio, sino también para proclamarla y compartirla con otros que están en el triste aislamiento en el que el pecado nos ha sometido. Mis queridos hermanos, el Señor está por venir, pero Él espera que nosotros nos levantemos, que coloquemos en alto esa vacuna y le digamos al mundo entero: aquí está la única manera de poder sobrevivir a este virus. Aquí está la única forma de que nosotros podamos obtener la salvación. El evangelio eterno, la aceptación de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que vivió una vida perfecta en lugar de la nuestra y experimentó una muerte expiatoria para que intercambiáramos papeles y entonces Él pudiera darnos la vida eterna y abundante para la cual nos había creado desde el comienzo. El evangelio eterno es la respuesta de Dios al problema que causó el querubín cubridor que se convirtió en el dragón, en la serpiente antigua del Edén, en el diablo y Satanás, en el adversario y el enemigo de Dios. El evangelio, mis amados, es la razón de ser de nosotros como iglesia y la proclamación del mismo es la misión que nos debe caracterizar. Necesitamos, queridos, decirle a la gente que nos rodea que la cuarentena está por terminar.
Necesitamos decirle a todas las personas que nos rodean que el aislamiento se va a acabar, porque el virus definitivamente se va a exterminar, ya que Jesús, el autor y consumador de la fe, ya ha hecho todo para que nosotros tengamos vida eterna. Pero déjame decirte algo. Tener la cura y no compartirla es un acto criminal. Saber que la cuarentena está por acabarse y no decírselo a los demás es un acto vergonzoso. La razón de ser de nosotros como iglesia, la razón de ser de nosotros como cristianos, la razón de ser tuya y mía como creyentes es proclamar el fin de la cuarentena con la venida de Cristo y la solución al virus del pecado con el Evangelio eterno. Tenemos que comunicarlo. Tenemos que hacerlo a través de nuestra proclamación verbal, de nuestras conversaciones a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, sí, a tus amigos en Facebook, a tus suscriptores en YouTube, a quienes te siguen por las redes sociales, a aquellos que a través de los mecanismos de las redes masivas de comunicación, tú les envías muchos mensajes, pero tal vez muy pocos de ellos contengan la cura y la nueva de que la cuarentena está por terminar. Miren, mis amados, hoy a las 7:30 de la noche, a través de los medios que la Conferencia de New Jersey tiene, su canal de Facebook, su canal de YouTube, y a través de una página en internet, feyesperanza.live, nosotros como Conferencia de New Jersey tenemos la oportunidad de proclamarle a todas las personas que están en sus casas a través de un link la posibilidad de conocer la cura contra el virus del pecado y que conozcan que el tiempo que llega para que la cuarentena termine está a las puertas, la segunda venida de Cristo. Amados, así como compartes tantos mensajes esta semana, a partir de hoy mismo puedes comenzar a compartir un link con tus amigos, con tus contactos, para que ellos también puedan recibir esos mensajes maravillosos que resultarán de los encuentros de fe y esperanza que el siervo del Señor, el pastor Carlos Torres, va a poder emitir para todos aquellos que los escuchen. El Evangelio será predicado. La cura contra el pecado va a ser proclamada a través de los medios. El tiempo de la venida, que terminará con la cuarentena, se va a remarcar y la gente sabrá y será consciente de que Cristo viene. Tendrán la oportunidad de mirar más allá de la burbuja de este aislamiento y poder contemplar un mundo más allá. Un mundo perfecto para el que el Señor nos creó. Un universo en el que ya no estaremos limitados espacio-temporalmente por el virus moral del pecado. Esta semana, mis hermanos, debiéramos utilizar nuestra voz, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, todo mecanismo para compartir con la gente ese link y esa invitación, y debiéramos llamarlos y debiéramos recordarles y debiéramos insistirles, porque yo sé que muchos de ellos, cuando se den cuenta de que la cura del virus del pecado está disponible y de que el tiempo de la cuarentena se está acabando, entonces abrirán sus corazones para aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ejercerán fe en Él. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, todo aquel que en Él cree no se va a perder, va a tener
vida eterna. Les invito fervorosamente que no solamente esta semana, sino el resto de nuestra vida sobre esta tierra, la dediquemos para proclamarle al mundo que el tiempo de la cuarentena se acabó, está a punto de terminar y que la cura contra el pecado, el Evangelio eterno, está disponible para todos nosotros. Yo quisiera, amados, que hasta el último momento de mi existencia en este mundo se me diera la oportunidad de compartir con otros este bendito Evangelio. No quisiera para nada que algo lo impidiera. No quiero avergonzarme de este Evangelio y no me quiero avergonzar porque es poder de Dios para salvación. Y quiero invitarte, amado, a que en tu corazón ese fuego de ser uno de esos ángeles que proclaman el Evangelio eterno inunde tu ser y entonces brilles como las estrellas a perpetua eternidad. Es mi deseo, amado mío, es mi deseo, hermana querida, jovencito, niño que me escuchas, que nos unamos a esta proclamación mundial del Evangelio, tanto a través de los encuentros de fe y esperanza, como a través de la predicación verbal y de todo mecanismo posible de que Cristo viene pronto y que el tiempo de separación ha terminado. Quisieras tú, querido hermano, querida hermana, unirte a mí, unirte a la directiva que ha preparado estas conferencias, unirte más que todo al proyecto divino de salvar esta humanidad y entonces ser instrumentos de la promulgación del fin de la cuarentena. Si es así, no te dé miedo, no te dé pena. Comparte el Evangelio, comparte los encuentros de fe y esperanza, comparte que el tiempo de la venida está cercano. Soy el pastor Julio César Labrador y mi deseo para ti es que Jehová te oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. Cierra tus ojos, ora conmigo. Padre glorioso y santo, en esta hora quiero entregar a ti mis iglesias, mis hermanos, mis amigos. Gracias porque tú, Señor, nos has llamado a servirte y nos estás usando para compartir la cura al virus del pecado y proclamar el final de la cuarentena. Te suplicamos, Señor, que estos encuentros de fe y esperanza tengan resultados maravillosos. Unge los labios de tu siervo, el pastor Carlos Torres. Bendice a cada una de las personas que están involucradas en este maravilloso esfuerzo. Pero sobre todo, llénanos de fervor para proclamar que Cristo viene pronto y que el tiempo de su venida ha llegado. Oh Señor, nos encomendamos a ti de corazón, en el nombre santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.